¿Cómo están? Buenos días. Soy Giselle Soré, moderadora de este webinar, y quiero darles la bienvenida a toda nuestra audiencia que se ha conectado para disfrutar y entender lo que BioK quiere ofrecerles a ustedes en la temática que vamos a abordar hoy día, fiel a su compromiso de colaborar con las empresas para que sean más sostenibles. Hoy día vamos a tratar cómo debe prepararse una empresa para la fiscalización de medidas preventivas por el COVID-19. Para ahondar en todos estos aspectos, nos acompañan dos expertos, uno de BioK, el software inteligente que permite conocer, evaluar y gestionar el cumplimiento legal, manteniendo permanentemente actualizadas a la empresa, y otro de la consultora Better, que es su distribuidor, quien va a exponer ambos nos van a exponer sobre las organizaciones, cómo las organizaciones deben abordar los protocolos sanitarios para resguardar la salud y seguridad de sus trabajadores y también de los clientes, evitando los contagios, por supuesto, por coronavirus. Uno de ellos es el ingeniero en medio ambiente y prevención de riesgos, máster en gestión industrial y diplomado en sistemas de gestión integrados, Mario Cárdenas, quien se desempeña como ingeniero de proyectos en Better. Cuenta con 7 años de experiencia en tramitación de implementación y mantención de sistemas de gestión en salud y seguridad ocupacional, medio ambiente, auditoría de resolución de calificación ambiental y auditoría de cumplimiento normativo. Gracias por acompañarnos, Mario, muy bienvenido. Buen día, Giselle. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar en este webinar y poder aportar información al respecto. Muchas gracias. A ti, Mario. También contamos con Juan Pablo Aguirre. Él es ingeniero civil ambiental y magíster en ciencias de la ingeniería química. Él actualmente es analista de satisfacción del cliente en BioK. Tiene 6 años de experiencia en el área de proyectos y servicios de ingeniería ambiental. Es precisamente este contenido y desempeño el que le ha permitido combinar las necesidades y desafíos profesionales del área del medio ambiente y canalizarlas para que BioK les brinde el mejor servicio. Muy bienvenido, Juan Pablo. Buen día, Giselle, Mario, Cristian. Muchas gracias por la instancia. A todos y a todas quienes nos acompañan también nos van a escuchar. Invitarlos a que nos dejen sus preguntas, como ya seguramente Giselle nos indicará, y esperamos que sea de su agrado la actividad. Gracias, Juan Pablo. Como bien decía Juan Pablo, antes de comenzar, los dejo cordialmente invitados para que participen activamente, señalándonos sus preguntas, sus inquietudes, y nosotros gustosamente vamos a responderlas, bueno, nuestros expertos, una vez que concluyan sus ponencias, ¿ya? Y ahora entrando en materia, quiero dejarlos a ustedes con Mario Cárdenas, de Better, que nos hablará de la interpretación y aplicación del formulario único de fiscalización COVID-19 en los lugares de trabajo. Te escuchamos atentos, Mario. Muchas gracias, Giselle. Bueno, tengo una presentación que deseo compartirles. Les voy entiendo que se está proyectando, ahora la pueden ver. Bueno, efectivamente, como bien mencionaba Giselle, yo quiero comentarles respecto a cómo estar preparado ante una eventual fiscalización, y específicamente colocando el foco en lo que es la interpretación, análisis e interpretación de este formulario. En el contexto actual, la verdad es que existe una gran espectro de normativa que es obligación para las organizaciones implementar, que vienen a ser las normativas transversales que ustedes ya bien deben conocer dentro de su industria e instalaciones. Hablamos, por ejemplo, del Decreto Supremo 40, hablamos del 594, hablamos del Código del Trabajo, que ya forma parte de la gestión
que el experto en prevención, o el encargado ambiental, o el encargado de sostenibilidad de la organización, o un empleador, debe implementar. Son obligaciones que, independiente estemos en contexto pandemia o no, esas obligaciones existen. Claramente nosotros en el servicio de la consultora Better, también en colaboración con BOK, prestamos el servicio de identificación y soporte permanente en estos temas. Pero lo importante y el foco de esto es indicar que ahora se agregan más obligaciones. Se agrega otra obligación y más requerimientos asociados específicamente a este contexto que vivimos. ¿Por qué? Porque están orientadas a lo que es la seguridad y salud en el trabajo de los distintos colaboradores y trabajadores que están en la instalación. Entonces, dentro de este contexto nuevo aparecen esta serie de normativas que básicamente se canalizan a través de un formulario único, el cual a continuación yo les voy a ir describiendo de modo introductorio y general cuáles son sus principales contenidos y cómo estar un poco preparado ante una eventual fiscalización. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace este formulario único que recibe este nombre? Este contexto normativo COVID-19 básicamente se concentra en una resolución que es la 591, con la fecha que ustedes están viendo en la presentación, 23 de julio del 2020, en donde se disponen medidas sanitarias por brote COVID y se dispone plan paso a paso. Para quienes conozcan esta resolución sabrán que la verdad es que fija una gama de requerimientos asociados también, por ejemplo, a la designación de qué medidas son para el plan paso a paso. O sea, qué medidas son para una fase 1 hasta una fase 5. También dispone la instalación y el control de cordones sanitarios, pero existen algunos puntos de esta normativa en particular que hablan de obligaciones para los lugares de trabajo. Hay otras obligaciones también para lugares de interés general, interés público, como cines, gimnasios, lo demás. Pero existen algunos elementos en particular que hablan de obligaciones para lugares de trabajo. Y aquí es el punto en específico de interés para los empleadores y para los profesionales que están en la industria, que están a cargo de desarrollar estas funciones. También está la resolución 869, que modifica la resolución 591. No es la única modificación. El interés de esta presentación no es hablar de la 591, solamente un contexto, pero bien han de conocer que la 591 es, por así decirlo, el fundamento de esto, pero que ha recibido muchas modificaciones y una de las más relevantes ha sido la 869, que dispone esta modificación, por ejemplo, para salidas e ingresos del país. ¿Vale? Aparecen ambas publicaciones del Diario Oficial, ambas han sido publicados y ya son de conocimiento público. Al estar publicadas en el Diario Oficial ya son de conocimiento general y deben ser aplicadas. O sea, no hay una excusa al respecto. Respecto a la 591, como le indicaba en el capítulo 1 de las medidas sanitarias generales, aparece uso de mascarillas, medidas de distanciamiento físico, medidas de limpieza y desinfección. ¿Por qué es tan importante estos puntos en particular? Porque, como les mencionaba, habla de una obligación, establece una forma de cumplimiento para los lugares de trabajo. Y al establecer una forma de cumplimiento, nosotros vemos una relación directa a establecer una obligación. Al establecer una obligación para el empleador, se establece una eventual sanción en caso de incumplimientos, ¿vale? Entonces, esos son los puntos particulares, ese es el fundamento desde donde se entrega esta obligación y esta forma de cumplimiento para la organización. Junto con lo anterior, la autoridad sanitaria, a través de la Seremi de Salud e Inspección del Trabajo, ha liderado la creación del formulario único de fiscalización de medidas preventivas para el COVID-19 en lugares de trabajo. Y establece que este va a ser el elemento, este va a ser el documento por el cual las distintas autoridades, Seremi de Salud e Inspección del Trabajo, van a hacer la fiscalización de la implementación de medidas, no solamente de la resolución 591, sino como bien comentaba en el inicio de la presentación, cuando hablamos de este contexto normativo general, transversal para las organizaciones, independientes de estar dentro de una situación COVID o no, este formulario también reúne esa normativa. Entonces, van a haber distintos elementos que vamos a revisar a continuación en las siguientes diapositivas, donde vamos a hablar, por ejemplo, esta es una obligación de la 591, esta es una obligación del 594, esta es una obligación del Código del Trabajo.
Este formulario lo que hace es sintetizarlas, considerarlas dentro de este formulario único, pero todo orientado a la temática COVID-19, al control y a evitar la propagación del COVID-19. Este formulario está específicamente indicado a aquello, no va a evaluar otras indicaciones que sean ajenas a eso, no va a preguntar por servicios higiénicos, por preguntar porque es una obligación específica del 594, sino que va a preguntar servicio higiénico por y para controlar la propagación del COVID-19. Como ustedes ven en la presentación, básicamente ese es el formulario, ese es el formato del formulario. Entrando en materia específico de cuáles son los elementos que considera este formulario, algunos aspectos que forman parte de esto son funcionamiento de las instalaciones según plan paso a paso. Eso lo establece la resolución 591, el primer link a una resolución. Resolución 591. Es decir, las organizaciones deberán estar funcionando ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al plan paso a paso que se encuentra cada una de las localidades comunas en las cuales ellas se instalan. Y eso es uno de los elementos que va a fiscalizar la autoridad sanitaria a través de este formulario. Suministro de agua potable e insumos para limpieza y desinfección. Ahí aparece 594, por ejemplo. Bueno, suministro de agua potable no está dentro de la resolución 591, que es exclusiva COVID, pero sí está dentro del 594. ¿Y cuál es la orientación de esto? Bueno, claramente a suministrar agua para poder hacer el lavado de manos, para poder hacer la desinfección a través de jabón. Entonces ahí aparece esta vinculación y elementos para limpieza y desinfección lo establece en base al artículo 37 del 594, que establece que el empleador deberá eliminar todo factor de peligro que pueda afectar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces ya existe una vinculación directa a eso. El formulario habla de procedimientos para limpieza y desinfección en los lugares de trabajo, en ingreso, comedores, casinos y en toda instalación en donde exista flujo de personas. Y lo determina en base a ¿qué? Al Código del Trabajo de FL1 y a la Resolución 591, que ya habla de medidas de desinfección. El Código del Trabajo específicamente en qué parte habla de algún procedimiento de desinfección, no lo menciona de forma tal, no lo menciona de forma explícita. Lo que habla el Código del Trabajo en su artículo 184 es que el empleador deberá velar porque se tomen todas las medidas de control para evitar lesiones a la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores. Entonces, nuevamente tenemos una vinculación a un organismo, que es a un cuerpo normativo, que es el Código del Trabajo. Y aparece esta obligación de procedimientos de limpieza que lo solicita o lo exige este formulario. Sistemas de ventilación en los lugares de trabajo, también lo solicita el formulario, aparece explícitamente. ¿Qué sistemas existen? ¿Sistemas de ventilación natural o sistemas de ventilación mecánico forzado? Y esto está vinculado a ¿qué? 594, y nuevamente orientado a evitar la propagación del COVID. Entrega elementos de protección personal, también lo pregunta el formulario. ¿Existe entrega de elementos, por ejemplo, mascarilla? Lo menciona explícito, mascarillas para evitar la propagación del COVID. Nuevamente una vinculación al 594, que habla de la entrega de elementos de protección personal. Señalizaciones y demarcaciones. Establece que se deben identificar y visualizar las demarcaciones de forma de mantener una distancia de al menos 1 metro en los lugares de trabajo. Lo establece explícitamente que debe ser identificado por el fiscalizador. ¿Ok? Y esto también hace la vinculación al 594, al artículo 37. Habla de las señalizaciones, por ejemplo, ¿de cuáles? Por ejemplo, de señalización de uso obligatorio de elementos de protección personal, en este caso mascarilla, uso por ejemplo, de alcohol gel, lavado de manos, respetar cantidad de personas, mantener distancia. Son señalizaciones que establece este formulario y que eventualmente la autoridad sanitaria, estando en terreno, va a verificar que esto se esté cumpliendo. Son estos elementos que punto a punto dentro de este formulario son contenidos. El aforo en los lugares de trabajo, resolución 591, se solicita el formulario que se haya establecido los aforos en los lugares de trabajo. Bien, ustedes en su industria, y a nosotros ya nos ha tocado evidenciarlo, cuando vamos a terreno y visitamos una instalación de algún cliente, vemos que debemos armar grupos para poder hacer uso del comedor o uso del casino. Tenemos que ir con cierta cantidad de personas dentro de la instalación, van haciendo turnos y lo demás para rotar, porque el aforo de ciertos lugares establece que debe ser realizado de esa forma. Eso es lo que controla este formulario único del que estamos hablando. Obligación de informar. ¿Respecto a qué?
respecto a cuáles son las medidas de control, cuáles son los riesgos eventuales de los trabajos, ahora incluyendo lo que es el COVID-19. Los colegas de prevención de riesgos bien conocen que el artículo 21 del Decreto Supremo 40 establece esta obligación de informar, donde el empleador deberá informar oportunamente a sus trabajadores respecto a cuáles son los riesgos a los que se exponen, las medidas de control y los métodos de trabajo correctos. Y ciertamente, lo que hace la autoridad sanitaria en este contexto, al incluirlo dentro del formulario, es solicitar que a sus trabajadores se les haya indicado aquello. ¿Cuáles son los riesgos de exposición ante COVID, por ejemplo? ¿Cuáles son las medidas preventivas que hemos estado conversando recién? El distanciamiento, la señalización, los aforos, el lavado de manos, la entrega de elementos de protección personal. ¿Y cuáles son los métodos de trabajo correctos también existentes? Los procedimientos de desinfección que hablábamos recién. Básicamente es incluir este aspecto de COVID a la gestión preventiva que las organizaciones por mandato normativo ya han debido estar realizando. Es un elemento adicional que se suma a esto. Respecto a la aplicación de desinfectantes, habla que en el caso que las organizaciones apliquen desinfectantes a través de terceros, estos terceros deberán contar con una autorización sanitaria para poder aplicar desinfectantes. Los desinfectantes que se estén utilizando deben contar con certificación del ISP. En algunas oportunidades me ha ocurrido que he visitado algunas instalaciones en donde fabrican sus propios desinfectantes y la verdad han tenido que parar la fabricación de aquellos porque no cuentan con la citada certificación. Entonces, claramente aquello, en caso de una fiscalización, la verdad es que la autoridad sanitaria va a solicitar la documentación respectiva del aplicador, empresa, y también de la certificación del desinfectante. Otro elemento que se debe tener en consideración. Otro aspecto también que considera este formulario único, ya entrando en su parte ya final, es respecto a la evaluación de riesgos asociados del COVID-19, y acá hablamos específicamente del Decreto Supremo 40, dentro de las funciones del Departamento de Prevención, pero también hablamos del Código del Trabajo en el artículo 184, en esta obligación de velar por el cumplimiento de todas las medidas de seguridad. Entonces, establece que se tiene que hacer un catastro, mapeo, de riesgos asociados al COVID-19. Registro de actividades del comité paritario establece, por ejemplo, la obligación de que, en caso, bien deben conocer los colegas de prevención, que cuando no hay más de 100 trabajadores no aparece la figura del departamento de prevención, pero en caso cuando hay instalaciones que poseen más de 25 trabajadores, el comité paritario deberá sumar dentro de sus actividades asociadas a gestión y control de medidas preventivas para el COVID-19. También lo menciona el formulario. Entonces, eventualmente la autoridad sanitaria podrá solicitar dentro de sus visitas la revisión de las actas del comité, programa de actividades y lo demás. Habla también, hace mención a lo que es la actualización del reglamento interno, establece la revisión de medidas preventivas y de control que se incluyan dentro del reglamento interno. Por lo tanto, acá la obligación de la empresa, de la industria, es mantenerlo actualizado en base a estas nuevas resoluciones que han aparecido y poder informar a través del reglamento interno cuáles son estas medidas de control y cuáles son los eventuales riesgos que se exponen los trabajadores. Como bien conocen, la verdad es que el reglamento interno es un elemento básico dentro de alguna organización. Aparece ya desde un trabajador o más, ya existiendo 10 trabajadores hacia adelante, tiene este agregado de orden, por lo tanto, básicamente es transversal a cualquier organización y lo que la entidad fiscalizadora busca con esto es poder revisar que efectivamente la industria está manteniendo al tanto a sus trabajadores de eventuales riesgos del COVID-19 y medidas preventivas, incorporándolo dentro del reglamento interno, y que claramente esta actualización del reglamento interno sea compartida a los trabajadores. Finalmente, este formulario, un poco para ya ir finalizando la parte de revisión del mismo formulario, establece la obligación de la empresa principal o mandante para con sus contratistas. Hablando respecto a la obligación de velar porque su empresa contratista implemente las medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores. En este aspecto aparece ser subsidiariamente responsable, como bien deben conocer respecto a la ley de subcontratación y su decreto supremo 76, que es su reglamento. Acá establece básicamente que el reglamento especial de empresas contratistas que la empresa principal le entrega a su empresa contratista y subcontratistas debe incluir la indicación de medidas de control COVID, los riesgos COVID y lo demás. O sea, todo lo que estamos hablando para una organización
para sus propios trabajadores, debe también hacerlo en cuando se dé la figura de subcontratación, y debe comunicarlo a través del reglamento especial. Se debe también demostrar que la empresa principal ha hecho o ha ejercido esta autoridad de supervigilar estas acciones y poder evaluar su control. Por lo tanto, establece que, como bien podemos ver, todo este aparato, todo este sistema que existe en temas de prevención de riesgos asociados, que ya existe, todo este sistema se le viene a incorporar esta variable COVID-19, en donde toda la gestión que ya se estaba desarrollando se tiene que además sumar a esto. Yo les planteaba en un inicio, cuando hablábamos de las matrices de riesgo, cuando hablábamos de la entrega de elementos de protección personal, ahora vamos a estar sumando elementos que tengan relación a COVID. Por lo tanto, este formulario único que estamos hablando viene a incorporarlos y exclusivamente tiene foco a aquello. Todo lo que hemos hablado no es normativa que se haya creado como un decreto, como una ley nueva. Hemos estado hablando Código del Trabajo, 594, el Decreto Supremo 40, ley de subcontratación, normativa que ya existe y que toda industria, cuando le aplica, debe llevarla a cabo. Estamos incorporando un elemento, una variable que se llama COVID-19 a la gestión preventiva. Finalmente, el formulario único, para quienes lo puedan revisar, está disponible para poder acceder a él a través de la web. Establece un listado de buenas prácticas, que el mismo formulario establece que estas buenas prácticas no son de carácter fiscalizable, solamente son buenas prácticas para que cualquier organización pueda establecerlas y pueda implementarlas. Principalmente está enfocado a coordinación de actividades a través del organismo administrador, que puedan ustedes sumarlo como un refuerzo y como un apoyo, y también está y habla de buenas prácticas asociadas a la consulta y participación de los trabajadores. Para quienes conozcan la ISO 45001, ahí le está haciendo un guiño este formulario único a decir, oigan, incorporemos esta buena práctica que tiene la ISO 45001, no obligatorio para nada, pero incorporémosla dentro de este formulario, dentro de este ítem de buenas prácticas, a ver si las organizaciones lo pueden desarrollar. Insisto, estas buenas prácticas no son fiscalizables. No es que ustedes deban realizarlas o no. El punto y los puntos anteriores que vimos recién cuando hacíamos referencia a un punto normativo son fiscalizables y son obligatorios. Pero este ítem de buenas prácticas, la verdad es que no lo es, y el mismo formulario así lo indica. Finalmente, para terminar mi presentación, ¿qué ocurre si no aplico, si no cumplo con este ítem que les mencioné recién de obligaciones dentro del formulario único? Como es un formulario fiscalizable por parte de la Seremi de Salud e Inspección del Trabajo, por parte de las autoridades, en caso de un eventual incumplimiento, claramente nos podemos ver sujetos a una sanción. Dependiendo del nivel de incumplimientos y dependiendo de la reiteración de los incumplimientos, lo que hace la autoridad sanitaria es ceñirse al Código Sanitario. Y el Código Sanitario establece multas que van desde los 9 a 150 UTM. Los 150 UTM pueden llegar a ser cuando existe reiteración de incumplimientos, pero también establece el Código Sanitario que se puede llegar a cerrar una industria. Podrían llegar a ser el cierre del funcionamiento de la organización ante un eventual levantamiento de incumplimientos importantes que sean considerados así por parte de la autoridad. Entonces es importante tener muy presente y muy claro, esto ya para finalizar, que este es un formulario y estas son medidas de control normativas que deben ser implementadas por la organización en pro de velar por este control y prevención de la propagación del COVID-19. Espero que esta presentación les sea de utilidad y, bueno, ahora a continuación continuaremos con Juan Pablo y posteriormente a las preguntas. Gracias, Mario, por tu presentación, fue muy ilustrativa. Y antes de pasar con Juan Pablo a su exposición, quiero reiterar la invitación a nuestros asistentes y los oyentes para que puedan hacer sus preguntas. Aquí no hay preguntas tontas ni preguntas ultra complejas. Lo ideal es que ustedes, cualquier duda que tengan, la puedan responder nuestros profesionales al final de nuestro webinar. Ahora quiero dejarlos con Juan Pablo Aguirre, para que él pueda exponerles sobre la identificación y evaluación de los cumplimientos de la medida para evitar los contactos por COVID en el trabajo
y va a puntualizar cuáles son los beneficios que BioK, como la herramienta y el software inteligente que es, para ayudarles en este proceso de cumplimiento, puede servirles en este camino. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Giselle. Ahí, entonces, si no me equivoco, ya deberían estar viendo mi pantalla. La idea de lo que les quiero mostrar entonces es darle una bajada a todo lo que muy bien nos explicó Mario, ¿ya? Para mostrarles cómo podemos utilizar el software inteligente BioK para, en este caso, identificar la normativa en medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, poder sistematizarla, aquellos que sean nuestros requisitos legales, y en este caso, por supuesto, vamos a hacer el ejemplo con el formulario único de fiscalización para medidas contra el COVID en lugares de trabajo, y finalmente cómo podemos indicar entonces para medir nuestro nivel de cumplimiento en estas materias, ¿ya? Y vamos a ver entonces que podemos tener ordenada nuestra evidencia de cumplimiento, así como también poder gestionar aquellos aspectos que tengamos en alguna no conformidad. Como bien nos explicó Cristian al inicio de este webinar, BioK es un software como servicio, ¿ya? Donde entonces, tal cual en otros software como servicios, para que se hagan una idea, que sería Netflix, Spotify, Office 365, ya en temas profesionales, ingresamos con un usuario y una contraseña. ¿Ya? Y cuando estamos dentro, entonces observamos esta pantalla, ¿ya? Que nos permite acceder en este panel que visualizamos en la sección izquierda a las principales características que tiene BioK, donde vamos a ir viendo una a una las características que ya les mencioné previamente de identificación, actualización y evaluación de normativa referente a medio ambiente, salud y seguridad ocupacional. Ya, por supuesto, ahora lo vamos a ver todo referente a el formulario único de fiscalización de medidas para evitar los contagios por COVID en lugares de trabajo. ¿Ya? Entonces, si yo ocupo este panel, puedo ir a la sección cuerpos legales, ¿ya? Y aquí voy a encontrar un buscador que me da acceso a la biblioteca completa de la normativa que exista en las materias ya mencionadas. Entonces yo podría ocupar este buscador y decir que quiero ver, por ejemplo, que me muestre toda la normativa referente a COVID. Y el sistema, miren, en menos de un año que ya llevamos afrontando la pandemia, me parece que estamos cercanos a cumplir el año desde que se detectó el virus en China. En Chile ya tenemos 170 cuerpos legales en relación al COVID, ¿ya? La mayoría de ellos a partir de la resolución 591 y sus modificaciones, como nos indicó Mario, otras con las restricciones de movimiento, el tema del paso a paso, ya también los temas que han habido de retiros de los fondos de pensiones, ya todo lo que tenga que ver con el COVID lo vamos a poder encontrar en BioK al hacer esta búsqueda. ¿Ya? Y como podemos ver, nos da una gran cantidad de resultados, ya tenemos 170 cuerpos legales, entonces nosotros podríamos cambiar la búsqueda y decir que queremos ir derechamente a buscar el formulario único, donde efectivamente lo vamos a encontrar y lo podemos visualizar en BioK. Y cuando lo visualizamos, nos encontramos entonces que este se encuentra completamente articulado en la plataforma y parametrizado, ¿ya? Por área de proceso y por submateria, cada artículo o requisito legal de este formulario.
¿ya? Puedo hacer una revisión completa. ¿Ya? ¿Y cómo me puedo enterar yo, por ejemplo, utilizando BOK de la nueva normativa que vaya saliendo, modificaciones al 591, por ejemplo, en este caso? Bueno, BOK también cuenta con un sistema de notificaciones diarias, ¿ya? Si es que todos los días sale normativa que sea de interés del cliente, ¿ya? Cada cliente establece el interés normativo en el que desea ser notificado. Y estas notificaciones van a estar ordenadas en la plataforma, así como también las van a recibir en sus correos electrónicos. Acá estamos viendo la visualización de las notificaciones en la plataforma, ¿ya? Donde en un vistazo rápido podemos ver que efectivamente tenemos alguna notificación aquí del día de ayer, también referente al tema de la pandemia. ¿Ya? También contamos con notificaciones de carácter regional, además de la normativa nacional, como acá podemos ver una en particular que aplica para la región de Magallanes y la Antártica chilena. También comentarles que estas notificaciones quedan consolidadas, ¿ya? En un informe mensual que nuestros clientes también reciben por correo electrónico y que queda ordenado, por supuesto, también en la plataforma, que es el que estoy mostrando ahora. ¿Ya? Acá van a tener, además de la normativa que haya salido en el mes respectivo, un análisis de cómo le aplica a la industria en particular del cliente que lo recibe. ¿Ya? Así como también van a contar con información de proyectos de nuevas normativas que estén en trámite, ya sea en consulta pública o en trámite legislativo. Esto en la pandemia del COVID eventualmente les permitiría saber cómo se vienen ciertos futuros cumplimientos legales y en el caso de lo que esté en consulta pública, si hay temas referentes, poder participar de estas discusiones. Volvemos a BOK entonces. Y me gustaría mostrarles ahora otra de las funcionalidades que tiene BOK, que es el poder contar con matrices de requisitos legales en el sistema. Para eso vamos a la sección Identificación. Y vamos a ver entonces que, dado esta coyuntura que estamos viviendo, estos nuevos tiempos extraños, podríamos nosotros fácilmente crear una matriz de requisitos legales que tenga foco solo en el formulario único de fiscalización. ¿Ya? Entonces acá tenemos el esqueleto de la matriz creado, ¿ya? Donde le asignamos un nombre, en este caso le llamamos prueba para el webinar, y vemos que por ahora no tiene ningún requisito legal que aplique. Entonces vamos a ver cómo puedo utilizar BOK para agregarle requisitos legales a la matriz. Nos encontramos entonces con esta interfaz, ¿ya? Donde puedo seleccionar tanto ir construyendo la matriz por área de proceso, por submateria, pero también por cuerpo legal. Entonces, como se les comentaba, es de nuestro interés contar con una matriz únicamente para el formulario único de fiscalización. Ingreso a través del teclado esta palabra clave, el sistema me arroja el resultado, hago la selección y entonces se me listan uno a uno los requisitos legales del formulario único de fiscalización. Y a través del botón agregar, que está en la columna derecha, ¿ya? Yo puedo ir agregando uno a uno los requisitos legales que me interesa vayan a mi matriz. ¿Ya? Aquí hemos agregado dos, vamos a agregar un tercero. Ustedes pueden ver el tiempo que nos ha tomado de construcción, ¿ya? Si necesitan agregar todos estos requisitos legales, no les va a tomar más tiempo que continuar haciendo clic en todos estos requisitos legales y van a tener su matriz lista. ¿Ya? Vamos a visualizar entonces cómo veríamos esta matriz en BOK. Acá tenemos la matriz completa del formulario único de fiscalización. ¿Ya? El sistema nos ofrece entonces gráficas de cómo está constituida la matriz. En este caso está en un 100%
construida en base a aspectos de seguridad. Y a continuación tenemos la matriz lista, ¿no? Como bien nos indicó Cristian al inicio del webinar, tenemos estimaciones medidas de que la construcción de matriz en BOK versus construirla en Excel nos disminuye al menos un 90% del tiempo que invertimos en aquello. Y acá podemos ver que por solo seleccionar el cuerpo legal y los artículos que queremos tener en nuestra matriz, tenemos tipeado o tecleado ya en la descripción completa de cada requisito legal, el cuerpo legal al que pertenece, el número de artículo, junto con su parametrización por materia, submateria y área de proceso. Y además, BOK nos ofrece para cada requisito legal formas y sugerencias de cumplimiento, ¿ya? Lo cual también es un insumo importante para los profesionales de medio ambiente y salud y seguridad ocupacional. Un siguiente paso lógico, una vez que tenemos identificados nuestros requisitos legales y estos los tenemos ordenados en una matriz, ¿ya? Es poder entonces saber cómo estamos con el cumplimiento de estos requisitos legales. Entonces BOK nos permite generar evaluaciones a las matrices, ¿ya? En este caso desde este botón gris con el símbolo adelantar para aquellos que somos más antiguos y alcanzamos a escuchar discos compactos o cassette, ¿ya? Encontramos entonces acá que podemos iniciar una evaluación. El sistema me va a cargar la mayoría de los campos que requiere por defecto. A mí, entre otras cosas, me va a pedir entonces que le asigne una fecha, ¿ya? Y un alcance o título de la evaluación, ¿ya? En este caso le vamos a llamar evaluación webinar del formulario único de fiscalización, realizado el 16 de diciembre del año 2020. Creamos la evaluación. ¿Ya? Entonces aquí el sistema me lleva al listado de evaluaciones que yo tenga en mi cuenta de cliente. Y vamos a ver entonces que en primer lugar nos aparece la nueva evaluación creada, la cual podemos comenzar a procesar. Aquí me encuentro entonces con la matriz del formulario único y esta vez el sistema me da la posibilidad de editar cada requisito legal e indicar entonces en qué estado se encuentra. Vamos a revisar algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a trabajar el artículo 6, referente a algunos de los puntos también que bien nos explicó Mario, ya de que el empleador entrega y dispone de mascarillas a sus trabajadores para evitar la propagación del virus COVID-19. Vamos a suponer, ya, para efectos de este ejemplo, que este requisito legal nosotros estamos en trámite, ya que estamos avanzando para cumplirlo, pero aún no estamos en un 100% de cumplimiento. Vamos a justificar diciendo que las mascarillas han sido adquiridas y registro de entrega está disponible, ¿ya? Y vamos a decir que nuestro plan de acción es que para hoy, miércoles 16 de diciembre, por ejemplo, a las 14 horas, ya está agendada la entrega de mascarillas, junto con indicar cómo se entregarán estas en los siguientes días. ¿Ya? Actualizamos. Podemos continuar. ¿Ya? Vamos a hacer otro ejemplo en el artículo 8. ¿Ya? Este artículo nos habla entonces también, aspecto comentado por Mario, de contar con líneas que demarquen y que les permitan a las personas en lugares donde se formen filas mantener al menos 1 metro de distancia. Vamos a suponer entonces para efectos de este ejemplo que aquí estaríamos en un no cumplimiento. Vamos a decir en justificación que no se cuenta con
líneas demarcatorias, ¿ya? Y como plan de acción vamos a decir entonces cotizar con empresas especializadas y proceder a instalar en sitios definidos. Actualizamos y vamos a hacer un último ejemplo, ya para mostrar en este caso un cumplimiento. Ya en este caso el artículo habla de que en aquellos lugares que se atienda público se debe contar con elementos necesarios para una adecuada higiene de manos. Vamos a decir que cumplimos y como justificación vamos a indicar se adjunta imagen de instalación de higiene de manos. ¿Ya? Y por supuesto, algunas de las cosas que vamos a ver a continuación es cómo adjuntamos evidencia para aquellos cumplimientos o, por ejemplo, también podríamos adjuntar la evidencia de este artículo que habíamos indicado que estaba en trámite. ¿Ya? Vengo aquí a adjuntar la evidencia, veo que puedo agregar hasta 10 archivos de evidencia por requisito legal. Vamos a ingresar un par entonces donde pueden ver que no es más complejo que adjuntar un archivo a un correo. ¿Ya? Vamos a adjuntar dos archivos en este caso, donde vamos a decir que por un lado vamos a estar mostrando las mascarillas y por otro lado vamos a estar mostrando el registro de entrega. Agregamos la evidencia. Y acá efectivamente vemos que se carga la evidencia, la cual vamos a ver con mayor detalle en unos minutos. Puedo volver entonces a la evaluación o auditoría. Y vamos a adjuntar evidencia también para el caso del cumplimiento. Ya, donde vamos a decir entonces que esta es la instalación de los dispensadores. La agregamos. Y si por ahora no tuviese nada más que evaluar, lo puedo dejar hasta acá y continuar en otro momento. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo se visualiza una evaluación en BOK. ¿Ya? Para eso entonces tenemos preparada esta evaluación. ¿Ya? BOK entonces nos ofrece una gráfica con el nivel de cumplimiento, ¿ya? Donde en este caso vemos que estamos cumpliendo en un 80% el formulario único, pero también tenemos por ahora un 10% que no estamos cumpliendo y un 10% que está en trámite. Tenemos la matriz, entonces, post-evaluación, que nos indica el estado de cada requisito legal, justificación, evidencia y plan de acción que se haya establecido. Vemos que aquí la evidencia, por ejemplo, la que establecimos para el artículo 6, es descargable desde esta pantalla, ¿ya? Lo que nos permite poder acceder rápidamente a la evidencia en caso de fiscalizaciones o auditoría, y no tener que estar consultando profesional por profesional encargado o visitando cada computador para ver en qué estado se encuentra el requisito legal, sino que si acá cada encargado sube su evidencia, tenemos fácilmente el acceso a ella en línea. ¿Ya? Muestra también entonces que está la entrega agendada para el día de hoy a las 14 horas. En el caso del artículo 12, tenemos la imagen de los dispensadores de alcohol gel. ¿Ya? Y entonces, finalmente, me gustaría mostrarles la herramienta Compromiso, que nos permite, por ejemplo, llevar la gestión del no cumplimiento encontrado. Ya tenemos entonces el no cumplimiento encontrado para el artículo 8 del formulario único.
podemos asignarle la responsabilidad a una persona, quien va a ser notificada por correo electrónico que se le está asignando esta tarea. Le podemos establecer un plazo, ¿ya? Supongamos que queremos que esto esté comenzando la segunda semana de enero. Le podemos asignar una prioridad, por ejemplo, alta, un estado a la tarea, el cual yo puedo ir modificando a medida que hayan avances. Le puedo pedir un recordatorio al sistema, ¿ya? Por ejemplo, si yo considerase que voy a tener algún tipo de amnesia posterior a las fiestas de Año Nuevo, le puedo decir entonces que el 4 de enero me recuerde por correo electrónico que tengo esta tarea, ¿ya? Y el sistema también me carga una descripción, la cual yo puedo modificar. Esta incluye la justificación de la auditoría. ¿Ya? También le puedo agregar más texto para contextualizar tanto al responsable como a una lista de suscripción que yo desee mantener en copia. Creamos la tarea. ¿Ya? Y finalmente VOK entonces también nos ofrece una herramienta de calendario donde puedo visualizar mis actividades y compromisos. Y acá efectivamente tenemos el día 11 de enero, la fecha de entrega para el no cumplimiento encontrado del artículo 8 del formulario único. Ya mostrando esta vuelta completa de actualización, identificación y evaluación, sería la exposición que tenía preparada para ustedes, así que les agradezco. Atento a sus preguntas y le vuelvo a dar el pase a Giselle. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu exposición, muy interesante y muy instructiva e ilustrativa. Quería también aprovechar esta instancia para hacerle las preguntas que hemos tenido mucha participación, la que quiero agradecer, porque ha habido mucho interés de nuestros oyentes por los temas tratados hoy día, sobre todo considerando que el coronavirus es un virus que llegó para quedarse. Entonces, y es muy importante tener a nuestros trabajadores protegidos y también a los clientes. Entonces, tengo acá, para que Mario me conteste, o Juan Pablo, de parte de Rubén Verdugo, pregunta, aparte de agradecer y felicitarnos por el webinar, pregunta respecto del uso de las mascarillas. Dice que cuáles respecto a los lugares y usos, la frecuencia y el cambio, y cuáles son las excepciones para usar la mascarilla. Bien, gracias Rubén por la pregunta. La verdad es que respecto a esto, justamente la normativa establece este formulario único, habla respecto al uso de mascarilla. La verdad es que no determina primero la obligación de que el empleador debe entregarla. Habla, el empleador entrega y dispone de mascarillas para evitar la propagación. Eso es un poco también se presentó dentro del ejercicio. Y la frecuencia de uso, bueno, la verdad es que el uso obligatorio en toda instalación en donde exista la posibilidad de contagio, en donde existan 2 o más personas dentro de una misma instalación, llámese sala o lugar. Esto tiene que estar señalizado, la obligación, mediante distintas señalizaciones y lo demás. Y respecto a las excepciones, la verdad es que excepciones habla de trabajadores que se encuentren solos en un espacio, siempre que exista esa condición. La verdad es que es relativamente complejo. Podría darse la situación dentro de un cubículo, me imagino en una sala, en una oficina. Generalmente existe ese tipo de disposiciones así. Y también para trabajadores que estén comiendo en un lugar. O sea, al momento de ingerir el alimento también existe la excepción del uso. El mismo formulario indica, por si lo puedes visualizar más adelante, en su punto número 7, señala cuáles son las excepciones. Gracias, Mario. Tenemos también una pregunta de Silvia Lucero. Dice, mi pregunta está orientada a las certificaciones de las mascarillas, sobre todo las de origen chino. ¿Cómo puedo saber si estas tienen certificación? Gracias. Bueno,
acá existe una vinculación con el Decreto Supremo número 18, que habla respecto a las certificaciones de los EPP. La verdad es que establece que todo elemento de protección personal que sea utilizado en alguna organización debe estar certificado. Acá la recomendación que nosotros hacemos a todos nuestros clientes es que al momento de contactarse con el proveedor le solicite la certificación. Esto viene a ser, por ejemplo, que el ISP reconozca que las mascarillas que se están entregando poseen certificación KN95, por ejemplo. Entonces, que la misma organización en donde tú trabajas se contacte con el proveedor que les trae las mascarillas y les solicite una certificación de forma que ustedes estén en cumplimiento ante una eventual fiscalización de la autoridad. Tenemos otra más. Pregunta Rodrigo Pino y dice, ¿qué criterios deben primar ante la aplicación de las medidas sanitarias? ¿Qué criterios deben primar ante la aplicación de las medidas sanitarias? Entiendo que un poco la orientación, a ver, la verdad es que si lo pensamos desde la vereda del fiscalizador, el fiscalizador no va a escuchar mucho reparo respecto a justificación respecto a la no implementación del metro de distancia. Al menos en la experiencia de nosotros como consultora, cuando nos enfrentamos o cuando apoyamos a nuestros clientes para generar reparos a la autoridad, la verdad es que si no cumplen, no hay mucho que hacer. Yo creo que acá la verdad es que la sugerencia es armar descomponer este formulario, armar las distintas formas de cumplimiento, generar una jerarquización respecto a la factibilidad de implementación de ustedes y plantearse metas de implementación. La verdad es que no existe un criterio que nosotros te podamos decir, mira, sabes que la verdad es que este podría no ser incorporado. La verdad es que todos deben ser y así lo hemos evidenciado mediante el apoyo a nuestros clientes. En el fondo no se pueden priorizar los cumplimientos. Claro, claro. Básicamente lo que se podría efectuar es hacer una jerarquización de implementación de urgencia, por así llamarlo. Ustedes dirán, bueno, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos aún la factibilidad de modificar el casino y hacerlo más amplio para que más gente ingrese, sino que lo que tenemos que hacer es limitar la cantidad de personas adentro. Entonces lo que vamos a hacer va a ser generar grupos. Quizás un poco ir jugando de acuerdo a las opciones que ustedes tienen, pero efectivamente tienen que implementarlo. Son las nuevas reglas, por así decirlo. Claro, son estrictas por la misma peligrosidad que tiene el virus. Juan Pablo, tenemos una pregunta para ti. Hay una persona que señala que quiere saber más de BioK. Dice, ¿cómo puede ayudarme en la gestión de mi empresa? Gracias, Giselle. Bueno, BioK, como les comentaba, un dato que di durante la misma presentación es que está medido, ya que disminuye en alrededor de un 90% el tiempo que se debe invertir en construcción de matrices de requisitos legales. Le ahorra al profesional que deba construirla todo el tema, sobre todo cuando se construye por primera vez, ¿ya? El tema de incorporar uno a uno los requisitos legales en una planilla Excel, ¿ya? Nos ofrece una mejor visualización de la matriz, una mejor oportunidad de filtros para visualizar elementos rápidamente dentro de ella. En lo que es actualización normativa, también a un precio bastante accesible, ya nos ahorra el tener ocupar las horas hombre de un profesional o una profesional calificada en la búsqueda de nuevas normativas. Ya BioK lo hace por nuestros clientes y tienen todos los días las actualizaciones normativas en sus correos electrónicos de aquellos temas que sean de su interés. Y finalmente, otro aspecto que me parece es bastante importante en el cómo llevar estas gestiones y cómo BioK las facilita es el hecho de tener las evaluaciones, los niveles de cumplimiento calculados por la plataforma,
junto con tener la evidencia ordenada, ¿ya? Frente a fiscalizaciones sorpresa o auditorías, si es que el auditor o auditora se pone quisquillosa, está todo ahí, ¿ya? Muchos auditores pueden ocupar la misma plataforma también para ir revisando los cumplimientos si es que así ellos lo decidieran. Me parece que esas son las principales ventajas que ofrece BOK, por supuesto, entre otras que puede ir notando cada organización al momento de ser usuarios de ella. Gracias, Juan Pablo. Tenemos otra pregunta en relación al formulario único, a las disposiciones, y dice, ¿nos puedes aclarar respecto al aforo de los lugares de trabajo? ¿Cómo se da el cumplimiento de esto en el transporte, en los casinos, en distintos espacios? Mario o Juan Pablo, quien quiera contestar. Perdón, ahí estaba, tenía problemas con el audio. Sí, bueno, la verdad es que es una de las también cuestionamientos que aparecen, más que cuestionamiento, es uno de los elementos que forman parte del formulario. Establece dentro del numeral 11, voy a ser súper explícito en la respuesta, habla de recintos cerrados que atiendan público, se mantiene señalización en la entrada sobre el aforo máximo permitido, y el distanciamiento físico que se debe respetar, las obligaciones y recomendaciones generales al autocuidado. Respecto a cómo podemos determinar esa determinación, cómo se puede llegar a esa cantidad de aforos, lo establece dentro de la resolución 591, primando en este distanciamiento. Por lo tanto, mi recomendación para que la forma que ustedes lo deben implementar es considerar esta resolución en lo referido a esta indicación de aforo y poder un poco llevar esta métrica, poder indicar esta es la variable de 1 metro que debemos considerar y ustedes aplicarlo dentro de los lugares, ya sea casinos, vehículos y lo demás. La verdad es que al menos a mí en mi experiencia visitando distintas instalaciones, en lugares en donde he estado y donde he visitado desde la oficina, desde las salas de reuniones, desde los casinos, desde los mismos vehículos, hemos tenido que desarrollar esto. Los vehículos, por ejemplo, camionetas, la verdad es que de ocupar los 4, hemos solamente podido ocupar las 2 personas, estableciendo una distancia lo máximo posible, pero la verdad es que eso tiene que estar determinado dentro de las mismas instrucciones y formas. Entonces, esa es un poco la bajada que tiene cada organización respecto a esta resolución. En específico, para que ustedes puedan determinarlo y llevarlo a cabo, Tenemos un poco de problemas con el audio de Mario. orientación, la orientación base es la resolución 591, donde establece cómo determinar esto. Mario, ¿nos escuchas bien? ¿Sí? Ahora lo escucho, no sé si me Se escucha Giselle. entrecortó un poco tu parte final, se entrecortó un poco. Si pudieras Ya, mira. repetirla. Sí, voy a resumirlo un poco. Bueno, básicamente, este formulario único hace referencia a la 591, que establece la forma correcta de cómo desarrollarlo. Un poco lo que había comentado es que cada organización debe ceñirse a aquello de forma de poder mantener este distanciamiento. Yo lo he podido evidenciar en distintas instalaciones mediante la visita a salas de reunión, oficinas, casinos, incluso los vehículos en donde comentaba, antes de que se entrecortara, que efectivamente se tenía que priorizar este metro de distancia en vehículos, en camionetas, donde habitualmente ocupan 4 personas. La verdad es que en la actualidad solamente eran 2, debido a que teníamos que respetar esto. Pero como mencionaba, para poder determinar cómo van a hacerlo, se tienen que ceñir en base a esta estructura que determina, en base a estos lineamientos que determina la resolución 591, primando en toda forma y en todo momento que exista este metro de distanciamiento. Última pregunta antes de irnos. Para Juan Pablo, por favor.
¿Cómo puedo mantenerme informado de los cambios de la normativa y nuevos requisitos relacionados por el COVID? Desde que comenzó el tema de la pandemia fuerte en Chile, si mal no recuerdo, quizás todos entramos un poco en conciencia ya de esto en marzo, cuando un fin de semana, de un día para otro, se nos dice que al otro día los niños no tienen clases, ¿cierto? Y como que empezamos a dimensionar que este virus que venía de tan lejos parece que nos iba a tocar a nosotros también. Desde ese momento, BioK tomó la decisión operativa de informar transversalmente a todos sus clientes los temas relacionados a la pandemia en aspectos al menos de medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, laboral y calidad. Cuando me refiero a esto, y tal cual también lo mencioné en algún momento de mi exposición, es al nivel de que incluso han sido informada la normativa que ha tenido que ver con los retiros de los fondos de pensiones a través de la plataforma BioK. Por la mayoría de los clientes esto ha sido muy bien recibido, ¿ya? Y es importante también que sepan quienes nos escuchan, ya sean usuarios, usuarias actualmente o no de BioK, de que toda notificación que entrega BioK siempre es personalizable por cada uno de nuestros clientes. Un segundo, porque la gente está súper interesada en el tema. Y tenemos dos preguntas más que nos quedan. Dice, ¿existen buses con separaciones de acrílico transparente? ¿Ahí se podría ocupar la capacidad máxima del bus? Sí, mira, voy a volver a citar la misma resolución 591. Establece que los lugares en donde donde se compartan instalaciones y lo demás, una de las medidas a considerar dentro de esta restricción de uso es también la existencia de barreras, de medidas. Es también una de las, por así llamarlo, una de las medidas paliativas para poder aumentar esta capacidad, pero tampoco hay que entender que tampoco establece que se pueda usar la capacidad máxima de la instalación. Al menos hay que garantizar que cada uno de estos espacios tenga el cierre, o cada uno de estos asientos dentro del bus tenga este cierre. Por lo tanto, ya solamente por una factibilidad de la implementación, la verdad es que ya va a estar perdiendo un asiento. O sea, supongo que si el asiento del bus era de 2 asientos, la verdad es que al estar colocando una barrera, un acrílico, vas a perder otro más. Acá hay que tener presente que no necesariamente el solo hecho de implementar esta medida o esta barrera de control te va a permitir poder utilizar nuevamente el bus a la medida máxima o no. La verdad es que acá ya habla de una restricción de uso, incluso habla de una pérdida de capacidad hasta un 25% en los locales que sean cerrados, en las áreas de instalaciones que sean cerradas. Ya lo marca como una premisa y luego establece la implementación de medidas. Por lo tanto, independiente o no de las medidas que se puedan implementar, ya hay una reducción, ya lo determina así la normativa. Ya. Y la última pregunta que hace Samuel Metayer es si se debe tener algún tipo de registro para evidenciar la limpieza y desinfección de los espacios. Perdón, también se establece dentro de este procedimiento de limpieza y desinfección los registros de cada uno de estos intervalos, cada uno de estos espacios en donde ha sido desinfectado. Esto ustedes lo podrán trabajar en base a la empresa que tengan contratado para eso, pidiendo el registro de desinfección, como así funcionaba también con el control de plagas, por así decirlo. Y generalmente las mismas empresas que están trabajando en esto han un poco ampliado su nicho de trabajo y ahora se preocupan también de la desinfección. Una vez que hagan este servicio, dejan los registros asociados, y si lo hace el propio personal, bueno, también dejándolo la evidencia de aquello. Muy bien, gracias Mario, gracias Juan Pablo.
Les agradecemos compartir su conocimiento, su experiencia, el paso a paso de cómo enfrentarnos nuevamente al COVID, sobre todo las empresas, que además de vender u ofrecer productos y servicios, lo más importante son sus trabajadores y garantizar su seguridad, por supuesto, y su salud. Quiero agradecerles por su exposición y dejarlos, por supuesto, invitados a un próximo webinar. Quisiera unas palabras de despedida de cada uno. Juan Pablo. Muchas gracias, Giselle, por la conducción, Mario por su exposición también, Cristian por el inicio, y a todos y todas quienes nos escucharon y quienes nos preguntaron. Lo mismo que manifesté al inicio, espero las expectativas que hayan tenido hayan sido satisfacidas por este equipo. Muchas gracias. Mario. Bueno, gracias Giselle, Juan Pablo, gracias por tus presentaciones y por acompañarme en esta presentación. Gracias a la audiencia, espero que la información les sea de utilidad. Espero que las respuestas hayan sido provechosas y útiles para ustedes. Gracias por su tiempo y espero que obviamente nos acompañen en un futuro webinar. Si continúan con las consultas y lo demás, los canales de la consultora están abiertos en caso que ustedes deseen continuar consultando lo demás. Estos temas son relativamente nuevos, por lo tanto también hay algunas consultas que la autoridad aún no ha presentado completa claridad respecto a esto, pero créannos que nosotros estamos en este proceso de permanente apoyo a nuestros clientes y a todos a quienes podamos apoyar en esta implementación, que como bien tú decías, Giselle, está en pro de el cuidado de los trabajadores y claramente también como misión de la organización el cuidado del medio ambiente. Gracias Mario, gracias Juan Pablo. Para cerrar, quiero agradecerle infinitamente a ustedes, a la organización y por supuesto a toda la gente que se conectó, que participó con sus preguntas, a quienes nos escucharon atentamente, y quiero señalarles que este webinar va a estar disponible en la página web de beok.cl y en todas sus plataformas, ¿ya? Y también para quienes quieran o se lo hayan perdido o quieran analizar mucho más los contenidos expuestos, ahí va a estar disponible. Quiero despedirme, agradecerles y decirles que nos vemos, si Dios quiere, pronto en un próximo webinar. Muchas gracias y buenos días.